Sé exaltado y glorificado. Edifícanos, sigue obrando en nuestra vida y manifiéstate con poder en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo me ha ido llevando, sí, a un tema, y es que nosotros como humanos estamos demasiados acostumbrados a lo natural. Cuando hablo de lo natural, las cosas que se pueden entender, las cosas que puedo mirar. Muchas veces no nos damos cuenta que andamos como Tomás, ver para creer. La gente dice Santo Tomás, ver para creer. Oye, Tomás, que dudó en ese tiempo, no era tan santo, ¿ok? Sino que le dijo al Padre Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. A veces uno tiene que tener una cordura cuando habla y decir, Santo Tomás dijo ver para creer. Y Jesús le dijo, Tomás, tanto tiempo conmigo y no me has visto, y no conoces que yo soy el Padre y el Padre es en mí. Un asunto de entender. Entonces, cuando nosotros no entendemos lo espiritual, porque lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente, andamos con ceguera, andamos en tiniebla. Y en estos tiempos y en todos los tiempos es importante andar con los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para poder tomar la decisión correcta en los tiempos en que vivimos. Entender la vida es mejor que muchas cosas. Poner un ejemplo, muchas veces, y son de chiste, pero es una realidad, porque Dios obra en esta iglesia en el aspecto matrimonial. La gente a veces anda apurada para casarse y después anda apurada para divorciarse. Anda apurada para casarse y después anda apurada porque no saben. Porque nos encargamos queremos la foto, queremos el lugar, queremos el momento, queremos lo bonito, queremos los paisajes, queremos las montañas, los cielos, la tierra, y no nos encargamos de conocer a la persona, porque tú no puedes entender a nadie si no la conoces. Usted no puede entender a Dios si no lo conoce. Y entienda, usted no puede conocer a Dios, entender a Dios si no lo conoce. ¿Qué es entender a Dios? Su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Hacia dónde Él te guía? ¿Qué es lo que Él desea en tu vida? ¿Sí? Y el mundo espiritual nosotros tenemos que buscar entenderlo. Y el mundo espiritual lo entendemos con las Escrituras. Pero como hice la encuesta la semana pasada, wow, qué tremendo, una iglesia que como un 25% lee la Biblia. Y el otro escucha la Biblia cuando viene a la iglesia. Entonces es preocupante. Si usted tiene un perrito en su casa, o un gato, o un loro, y usted no le da comida sino el domingo en la mañana, menos mal que ese perro, ese loro, ese gato no habla, porque seguro que no le daría buenas palabras a usted. Si usted no le da alimento espiritual a su alma, que es la palabra de Dios, usted va a quedar y va a andar con hambre, con ceguera. Y el mundo lo tenemos que ver con mucha claridad y con mucho entendimiento. Y empezando que es una bendición entender lo espiritual. Es una bendición entender lo espiritual. Parte 1. Es una bendición entender el mundo espiritual, porque entonces ahí vamos a caminar es por fe, entendidos en lo espiritual. Cuando nosotros queremos entender lo espiritual, hemos de preguntarnos cómo Dios nos enseña lo espiritual. ¿Cómo nosotros podemos ver lo espiritual? Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De lo hecho, voy a poner ejemplos bíblicos. Jesús habló de lo espiritual, habló de la fe, con algo que se ve, una semilla de mostaza. Jesús habló de cómo
Su poder se manifiesta por fe, hablando de una montaña, moverla para otro lugar. Las cosas que se ven, que Dios creó y Dios las hizo, nos testifican. Dice un salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y a veces la gente se deja llevar por el coro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día nos declara sabiduría. ¿Sabe qué significa? Que cuando tú ves los cielos anuncian la gloria de Dios. Si te pones a ver los cielos, ves las figuras de las nubes, ves todo lo que... ¿Cómo es posible que de lo azul hacia allá está el infinito y es oscuro, pero nosotros vemos azul? ¿El por qué? ¿Y lo azul no es una pared? Pero ¿cómo usted sabe qué es lo azul? Es el efecto del atmosférico, los gases, X, Y, Z. No es la clase. Pero usted tiene que buscar entender por qué. Darnos cuenta que un avión lleva a una altura específica, pero si sube, y sube, y sube, y sube, sube tanto que va a seguir subiendo. Y va a salir de la atmósfera. Yo no sé mucho de esto porque esa no es algo que me fascina estudiar. Pero yo entiendo que un avión normal no aguanta salir de la atmósfera de la Tierra. Entiendo que explota o algo. Yo lo entiendo así. Ahora, ¿cuántas películas usted ha visto de un avión que se salió de la Tierra y anda por el espacio volando? O sea, no volando, flotando. Y usted se lo cree y hasta hoy va a decir, y se va a hacer loco, porque los andinos nos gusta ser inteligentes, ¿verdad? Usted se va a hacer loco. Ay, no, sí se verá, sí se verá. Y usted, y por dentro, qué brutalidad. Yo creía que eso se podía hacer. Porque nunca se da la tarea de leer lo que dice el conocimiento humano al respecto. Entonces, ¿cómo tú vas a conocer a Dios si no lees la Biblia? Entonces, cuando nosotros vemos lo invisible de Dios, lo que nosotros no podemos entender de Dios, está al alcance con la naturaleza. Yo tengo un libro en mi biblioteca, no lo presto. Se llama Vislumbres de Dios. Y habla de animales, de plantas, de cosas de la naturaleza. Donde un versículo bíblico es entendible e ilustrado con algo de la naturaleza. Jesús dijo: mira los lirios del campo. Mira, entonces, cuando usted dirá: uy, usted se va diciendo que soy egoísta, pero no lo presto. Sí. Lo invisible Dios lo revela a través de lo visible. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 Dios hizo todo con su palabra. Hágase esto, hágase aquello, hágase lo otro, y hágase tal cosa, y haga tal cosa. Es como cuando usted está en su casa, está en su cuarto, y alguien toca la puerta de su cuarto. Por el toque usted sabe quién es. Y seguro que cuando usted escucha el toque, usted está bien seguro que no le van a responder: soy yo, tu limpiador de posetas más. ¿Verdad? Porque usted sabe, ese es tal, ese es tal, ese es este es aquel. Cuando usted está solo en su casa con su esposa, usted sabe que está solo y tiene más libertad, porque ustedes se conocen. Para tener comunión con Dios, tener relación con Él, de su presencia, y para ver cómo Él te frena en muchas cosas y Él dirige tu vida, necesitas conocerlo más.
Y a quien no le gusta la Biblia con la naturaleza, lo conoce. Pero lo conoce y ahorita lo vas a entender mejor porque la Biblia lo dice. Pero para encontrar en las cosas de la naturaleza una aplicación de Dios, tienes que leer Biblia, porque el Espíritu Santo te va a decir, esto es lo que yo quise decir con tal cosa. Edward, el que no lee la Biblia, pero quiere que la mamá lo ensalme, está practicando brujería. Porque la mayoría de las personas son así, no leen la Biblia, pero quieren ir a alguien que lee la Biblia como para consultar. Eso se llama brujería y espiritismo. Pero el que lee la Biblia, consulta, es para confirmar si lo que Dios le habló a solas era eso. Ayer tuve una consejería y tenía 3 preguntas, pero nada más en la introducción Dios le respondió las 2 primeras. Y creo que porque la tercera era importantísimo y en la tercera duramos como 1:30. Porque donde más hambre y donde más vacío hay, es ahí donde Dios nos habla más, para convencernos. En Romanos nos enseña de que no es lo espiritual, no se entiende de una manera espiritista o espiritualista. Y que cristiano que no lee la Biblia se convierte en un argumentador de las conclusiones razonadas de su propio peculio, de lo que es su contexto de vida. Eso también es brujería. Jesús nunca dijo yo creo, mi pienso. Él dice, oíste que fue dicho, mi padre dice tal cosa. Y Jesús es el modelo para ser hijo. ¿Tú quieres aprender a ser hijo? Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ve cómo Jesús se portó como hijo con el Padre y aprenderás a ser hijo. Te voy a decir algo que Dios me reveló. Nunca podrás ser papá si no sabes ser hijo. Pero no hijo como eres hijo de tus padres biológicos, sino hijo como Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es un hijo perfecto y Dios Padre es un Padre perfecto. No puedes jamás saber cómo ser hijo, cómo ser papá si nunca fuiste hijo. ¿Por qué? Porque cuando tú pasaste por allí, cuando eres papá, tú detectas las necesidades, las sagacidades, la astucia de un hijo porque tú pasaste por ahí. Y tú le dices, no, mira, esto es así, tú estás haciendo esto, por esto, por esto, por esto. Y los hijos decimos, ¿y cómo se dio cuenta? ¿Cómo mi papá, mi mamá se dieron cuenta de eso? Porque fueron hijos. Y se aprende a ser papá cuando se es hijo. Y quien es rebelde para ser hijo, no sabe ser papá. Y quien rechaza la paternidad o la maternidad, no sabe ser papá ni mamá. Porque la escuela es ser hijo. Y eso es aplicable en todas las cosas de la vida. Para que una persona sea una maestra de preescolar o primero a 6º grado o bachillerato o universitario, primero fue alumno, tuvo que estudiar. Para ser mecánico tuvo que ser aprendiz de mecánica. Para saber cocinar tuvo que ser aprendiz de cocina. Para tener tu relación con Dios espiritual, no espiritista ni espiritualista, necesitas conocer a Dios. Juan 5:39, unos fariseos, unos religiosos estaban discutiendo con Jesús. ¿Discutiendo qué? Si Él era Dios o no era Dios. Y Él le respondió, examinar, escudriñar las Escrituras,
porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. O sea, ustedes saben que las escrituras hablan del Mesías, del que había de venir. Escudriñenla. Les dice que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea, le dijo a los fariseos: Pastor Romy, no me conocen, no saben que soy yo el Mesías, porque ustedes no escudriñan las escrituras. Y muchos de nosotros no sabemos llevar una relación con Dios porque no escudriñamos las escrituras. Y por eso Jesús en el mandamiento: y hacer discípulos, no congregantes. Y hacer discípulos, no congregantes. Y cuando la gente quiere ser solo congregante y se le demanda ser discípulo, la gente se va de la iglesia. Porque la gente, cuando comienza los discipulados y la gente dice: no, un discipulado es mayor compromiso. Yo no quiero compromiso. Yo quiero ser un congregante, que de vez en cuando, los sábados me echo una cana al aire y los domingos voy para la iglesia. Tranquilo, yo fui una vez así, pues. Nadie es pastor sin antes haber sido oveja. ¿Me entienden? ¿Por qué me la sé? De allí vengo, hermano. De allí vengo. Pero yo sé que para tener un cambio en la vida tengo que tomar una decisión y una disciplina. Jesús le dice a esta gente, pero esta gente no quiso seguirlo. No fueron discípulos de él, porque querían llevar su vida según sus pensamientos y según su forma de vida. ¿Usted sabe por qué nosotros los cristianos tenemos esa lucha todo el tiempo? Porque estamos llamados a que todo el tiempo tenemos que estar más cercanos al Señor, seguirlo más cada día. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Ser mejores personas cada día. Pero mejores personas en la sociedad, no, ser mejores personas en casa. Se escucharán menos gritos en casa. Se escucharán menos problemas en casa. Se escucharán menos regaños de los padres sobre los hijos. Se escucharán menos correcciones. Porque cada miembro del hogar decidió buscar de Dios. Y a Dios lo conseguimos escudriñando las escrituras y orando. No siendo unos religiosos. Es tu tarea. Él dice: vení en pos de mí. Él nos manda a buscarlo a Él todo el tiempo. ¿Y cómo lo vas a buscar? Con oración y Biblia. ¿Cómo lo vas a buscar? Usted sabe qué intensidad puede tener un ser humano. Que hasta ayer, en esta semana me enteré que cuando todos nosotros nos vamos los domingos, se queda alguien con mucha hambre de Dios, porque ha encontrado la gallina de los huevos de oro, ha encontrado la perla del gran precio. Se queda aquí recibiendo un discipulado. Y el que lo está discipulando, tal vez en su emoción, perdone la palabra que voy a decir, le zampa hasta 2 horas. Hasta 2 horas le zampa. Ni yo me quedaría. Si pongo a otra a esperar, ¿ves? Entonces, ¿pero qué hace eso? El hambre, el deseo, la gana de aprender. Pero el que ya está aprendido no necesita, ¿verdad, Luis? Invertir tiempo en aprender. El que ya está aprendido sabe ya. A eso se les llama en los bajos fondos caraduras. Entonces, no puedes conocer a Jesús si no escudriñas la fuente. ¿Y qué vas a escuchar? ¿Usted sabe de dónde proviene de que Dios se hizo carne para ser hijo y enseñarnos a nosotros a ser hijos, Luis? Que leí la Biblia y dije: Señor, guíame. ¿Cuál es el objeto? Que Jesús nos dice que Él como hijo es igual a su Padre, porque los mandamientos de su Padre son los que hacen. Y Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, que si aprendo de Jesús, aprendo a ser hijo, como Él es hijo del Padre.
¿Y a qué puede llevar eso? Te va a llevar a tener una buena relación con tus padres, a que tú puedas tener unos padres, seguir viendo a tus padres imperfectos, pero tú cambiando. Y a medida que cambia, tu testimonio en tu hogar como hijo obediente y temeroso a Dios, inspira a tus padres a decir, wow, yo voy a donde está yendo mi hijo o mi hija, porque ha cambiado. Y el Señor se encarga de lo demás. ¿Ok? Es tanto que comienza a ser entendido que una prédica no te cambia es lo que escuchas y que entiendes que eso es lo que quieres. Usted debe de querer conocer a Jesús más. ¿Por qué conocerlo más? Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todos nosotros deseamos ver al Padre manifestándose en nuestras vidas. Deseamos. Yo puedo saber cocinar muy bien. No conozco muchos menús, pero lo que cocino lo cocino muy bien. Aunque la falta de práctica lo afecta un poco a uno, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con saber cocinar y no tengo dinero, no tengo comida? ¿Sabe quién da la comida en esa cocina? Dios. Y siempre debo mantener mi agradecimiento a Él. Porque no basta solo con saber cocinar. Que tú estás seguro en tu trabajo, tu empresa, lo que sea. ¿Sabes quién te da la salud? Está bien, no le agradezcas a Dios porque te da el trabajo, te da las oportunidades, te da los negocios. Pero sí agradécele porque te da la salud. ¿A cuántos de nosotros no tuvieron que obligar para ir al colegio? Y consiguieron una profesión y todas las cosas. Pero gracias a eso, a esa profesión que se consiguió con la dirección de un papá y una mamá, con la obligación de un papá y una mamá, con la exigencia y la demanda de un papá y una mamá, lo lograron. Y así sea nominalmente en el informe final o el trabajo de grado que se haga, en agradecimiento, en honor a mis padres. Y a veces escriben eso sin realmente ver lo profundo y el peso que representa papá y mamá en haber tenido ese logro. Venimos de una profesión, por ejemplo, yo tuve una madre que no era universitaria, aunque ella estaba en una universidad. ¿Qué era? Profesor, apóstol. No, Bedel. Sus 5 hijos graduados con profesiones. Y uno de ellos, profesor, coordinador, y hoy día es el director de la escuela de básico de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Director de la escuela de básico. Exalto a Dios. Una mujer que no tenía muchos estudios, pero también los hijos tuvieron que sujetarse y obedecer a ir a estudiar. No puedes tener una profesión si no estudias. No puedes ser entendido. Ilustro eso para aplicarlo a la Biblia. Examina las Escrituras y conocerás a Jesús. Y si conoces a Jesús, ese monstruo de lucha que tienes diariamente, lo vas a derrotar y lo vas a vencer. Vas a lograr y te vas a encontrar un día que cambiaste y no te diste cuenta cuando cambiaste. Y que las cosas se hacen más ligeras, porque el Señor lo dice, que su yugo y su carga. Su yugo es fácil y su carga es ligera. O sea, te será menos difícil lograr cosas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente serás dirigido por Él. Para entender el plano espiritual, no puedes entender el plano espiritual si no escudriñas la Escritura.
Para conocer lo espiritual y discernir lo espiritual necesitas escuchar. En 1 Corintios capítulo 2, y voy, versículo, a partir del 6 voy a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han de alcanzar madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El apóstol Pablo estaba entendido de que la sabiduría que Dios había reservado desde siglos, ahora era para ellos. ¿Por qué? Después de Jesús. Porque Jesús es el inicio, Jesús es el abrir de ojo a la revelación de toda la gloria de Dios para nuestra vida, para su vida, para la vida del que está al lado. Por eso Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Qué significa completo? Madurez, plenitud, entendimiento. Usted pierde el tiempo a veces creyendo que la vida es casarte. No, eso es parte del plan de Dios. Pero si tú como persona no aprendes el arte de conducirte, de hablar, de cómo tratar a tu cónyuge, tu matrimonio va a pasar por cosas muy difíciles. Y no es con tabaco o vela prendida o cuerneciervo o matas o un baño de hoja de aguacate que va a hacer que esa persona cambie. Es conducta, y la conducta solamente se alimenta es con enseñanza, con palabras, con cosas que se entiendan, con escritura. Uno puede lograr algo, ¿saben? La vida es así. Yo constantemente tengo que, por ejemplo, yo estoy en un tiempo donde cuando era joven, Dios usó mi vida para llevar una forma musical diferente a la iglesia. Cánticos nuevos, cantos de adoración y todo, pero antes era puro himno. Los escucho, hay himnos que son apoyo de mi fe. Pero cuando a mí me tocó que los ancianos de la iglesia, y sobre todo uno muy influyente en la iglesia, decía: bueno, ahora Arnaldo nos está cambiando la forma. Porque cuando un ser humano se acostumbra a una manera, le da miedo cambiarla, porque, bueno, así ha funcionado siempre. Yo conocí a Jesús cuando era un órgano o un piano nada más en la iglesia. Meter una batería era un sacrilegio. Una guitarra eléctrica que sonara. Jesús me amó. Y decían en aquel tiempo: pero ¿para qué hay que hacer semejante chillido para decir Jesús me amó? Fino, ¿verdad? Ser parte de un cambio. Pero ahora hoy día estoy en la posición de ver cambios. ¿Cuál va a ser mi actitud? De ver esos cambios en música. Cuando yo conocí a Jesús, anoche le decía a un joven que en el liceo todos los sábados bailábamos y todo. Cuando conocí al Señor Jesucristo, a mí me decía Michael Jackson por la manera de bailar. Sí. Llego a la iglesia cristiana y la primera vez que tuve Pastor Miguel en una iglesia donde había danza, yo me salí, me dio hasta dolor de cabeza. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Es del diablo. Y esas endemoniadas ahí. Padre, la boca, lo que tú hables, en eso te vas a convertir. No juzgue para que no seas juzgado. Yo no sé cuántos me han criticado por nuestro ministerio de danza aquí en la iglesia.
¿Y a cuántas personas Dios ha bendecido y ha liberado? ¿A cuántas jóvenes Dios ha liberado de pensamientos suicidas a través del ministerio de la danza? ¿Eh? Por eso, ¿qué es lo importante? Dejarme guiar espiritualmente. ¿Cómo Dios está obrando? ¿Cómo Dios se está glorificando? Sería maravilloso que ustedes sigan la secuencia. No puedes venir el miércoles, pero busca escuchar la prédica del miércoles. Porque Dios quiere aclararnos e ir. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual no es congregarte en una iglesia. Ser espiritual no es recorrer los himnos del pasado y estar entendido con los cánticos de hoy. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Ser espiritual es dejar que el Espíritu Santo sea tu guía. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O andas en el Espíritu o andas en la carne, una de dos. Pero la manera de ver si andas en el Espíritu o en la carne es qué fruto estás teniendo. ¿Estás siendo instrumento de Dios? ¿Estás ganando almas? ¿Estás hablando? ¿Tu vida está siendo prosperada, bendecida para bendecir? Sigue Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando está hablando de la sabiduría oculta, la sabiduría que está dentro de la palabra de Dios, la sabiduría que proviene de la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Cuando usted lee la Biblia con el temor de que es palabra de Dios y la lee con el espíritu y la actitud de escuchar a Dios, Dios le va a hablar. Y Dios va a transformar su vida o lo va a perder, o usted se va a perder. Porque usted va a actuar o como Moisés o como el faraón de Egipto, Daniel. Versículo 9. Cuando usted tiene esa sabiduría, el que es espiritual, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quién ama a Dios? Juan 14:21, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted olvídese que usted ama a Dios porque viene un domingo a la iglesia. Usted olvídese de que usted ama a Dios porque usted danza, o porque usted es el apóstol, o porque usted predica. Usted ama a Dios cuando lee la palabra de Dios y tiene una férrea pelea con su carne y su ego de que obedezca la palabra de Dios. Ay, es que se le demuestra. Yo no amo a Dios. Si llega y me dice, ¿estás disciplinado? No predica el próximo domingo. Ay, me sentí mal porque me disciplinaron. No, se ama a Dios guardando los mandamientos. Ay, yo amo a Dios y el apóstol me dijo que yo recogiera la ofrenda esa que va. Yo amo a Dios por eso. Se ama a Dios guardando los mandamientos. Ay, yo amo a Dios sacando la basura en mi casa. Se ama a Dios guardando los mandamientos. El que guarda la palabra de Dios. ¿Y qué va a ocurrir de eso? Que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y sabe, usted quiere volar, usted quiere ser bendición, usted quiere ser instrumento de Dios, usted sufre porque su familia tiene problemas y no cambia. Ame a Dios y Dios se va a encargar de su familia. Dios lo va a hacer. Y sabe, para amar a Dios qué difícil es. Porque Dios dice, si tú no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo vas a decir que me amas? ¿Y cómo amamos a nuestros hermanos? Me dejan una tarea, un trabajo, lo cumplí. ¿Cómo amo a mis padres? Me dejan una responsabilidad, un compromiso, lo cumplí. Me mandan al colegio a estudiar. ¿Y qué tengo que hacer? Estudiar, lo cumplí, así amo. ¿Cómo amo? Amo ejerciendo mi rol. Pero Dios, versículo 10, hijo, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, Espíritu en E mayúscula, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
¿Usted sabe por qué necesita el Espíritu Santo? Porque aquellas cosas en las cuales tú estás a punto de pagar $150 a un psiquiatra, el Espíritu Santo te la va a revelar gratis. Lo que tú no entiendes de ti, Señor, ¿por qué yo grito? ¿Por qué soy mal geniado? ¿Por qué soy en la casa el que nadie le puede hablar? ¿Por qué? Porque tú tienes problemas. Deja de ver los problemas en los demás. No estés señalando a los demás, porque si fueran los demás, tú no reaccionarás así. Ojo, lo digo por mí, todas estas cosas lo digo por mí. Todo lo malo que en mi vida he sido, he entendido que la única manera de quitarlo es meterme con Dios y ser sincero con Dios. Yo nunca he ido a Dios, Señor, mira a mi esposa, me amarga la vida, Señor, pero yo me aguanto y sufro ahí, Señor. Olvídese. Yo soy cabeza de hogar. Yo soy cabeza de hogar. Y tengo una tremenda responsabilidad en mi casa. Si mi casa anda bien, han salido buenas ideas de mi mente. Y si no anda bien, ¿qué culpa es rubia? No. A ella Dios no le dio a que sea cabeza de hogar. A mí me dio esa tarea. No a ella. Pero nos cuesta aceptar las cosas. Porque a lo Adán y Eva, Adán le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente, a Satanás. No queremos ser entendidos. Cuando somos solteros, no, mi mamá es la culpable, no, mi papá es la culpable. Hasta dividimos a los padres. Mira, mi papá tal cosa, mi mamá tal cosa, mi papá esto y aquello y lo otro. Es que con mi mamá yo no puedo hablar, pa. Cónchale, es que con mi papá yo no puedo hablar. Perdemos muchas cosas bonitas, como es aprender de alguien que no es perfecto, pero tanto lo bueno que tiene como lo malo que ha padecido puede enseñar. No sé si me entendieron. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dense cuenta, espíritu con E minúscula. Aprenda eso también, que cuando usted lee espíritu en la Biblia, con E mayúscula es el Espíritu Santo, con E minúscula el espíritu del ser humano, tu interior, lo que te impulsa. No le eche la culpa al diablo cuando usted reacciona de una manera errada. Ay, culpa del diablo, no. Su espíritu, de cómo usted es lo que le hace pecar. Versículo 12. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Usted quiere conocer a Dios, usted necesita ser una persona espiritual, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 versículo 13. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Usted no sabe de Biblia, ábrala. Diga al Espíritu Santo, vamos tú y yo juntos, tú y yo 50 y 50, y él te va a decir, no, yo mi parte, yo te doy mi 100%, dame tú el tuyo. ¿Me captó? El Espíritu Santo, Dios no se va a dar. Dios se dio el 100% en la cruz. Él se dio el 100%. Toda la plenitud de la deidad está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amigo, quítese las corazas, durezas que tiene. Esa es la manera. Versículo 12, muy importante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y qué es el espíritu del mundo? Vestirte igual, caminar igual, hablar igual a la gente de este mundo. Ser esposo como los esposos de este mundo, ser esposa como la esposa, ser hijo como los muchachos de este mundo. Tener la vida como la gente de este mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ni siquiera dice para que sepamos lo que el espíritu, lo que Dios quiere que hagamos, porque se sobreentiende que caminando en la obediencia del Espíritu Santo recibimos lo que nos ha concedido. ¿La agarraron? No es que Dios lo está obviando.
Está sobreentendido que vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Y Dios te va a conceder todo lo que tiene para ti. Todo. Todo. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas de Dios se acomodan lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que es cosas impersonales, prender una vela, fumar un tabaco, echarte un baño, o ir al torbe y meterte 7 veces en el torbe. No. Lo espiritual es dejar que tu espíritu siga al Espíritu Santo. ¿Y cómo tú estás seguro que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a usar ningún tipo de enseñanza fuera de la Escritura. Él tomará de lo mío, dijo Jesús. ¿Y qué es lo de Jesús? La palabra. Y os lo hará saber. Os lo hará saber. Esta es la base. Ser espiritual no es ir a una iglesia. Ser espiritual no es ayunar. Ser espiritual no es orar. Ser espiritual es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer de ti un hombre, una mujer temerosa a Dios, emprendedora, canalizadora de muchas cosas buenas, una persona imperfecta, lo más seguro, pero que es una persona a través de la cual Dios está manifestando su reino aquí en San Cristóbal, en tu casa, por donde vive, donde trabajas, donde estudia. El Espíritu de Dios se va a manifestar y el grato olor, y escuche bien, del conocimiento de Dios se va a esparcir y la gente te va a preguntar: ¿qué eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres cristiano? ¿Eres evangélico? ¿Qué eres? ¿A qué iglesia vas? Porque la gente percibirá el grato olor de que conoces a Dios. O sea, es raro cuando alguien usa una colonia específica durante años. Antes de que esa persona entre a una sala, a un templo o algo, ya la gente dice... Por ejemplo, hay una colonia de mujer, yo no sé cómo se llama, pero yo sé que como 15 mujeres de la iglesia la tienen. Es cara. ¿Por qué? Porque la usan. Me dan la mano y yo me vuelo y la misma colonia. Y tal vez cuando ellas se saludan entre ellas ni se huelen, porque el color se neutralizan, ¿verdad? Pero es así. Ok, cuando usted no es perfecto, pero cada día está en ese camino de agradar a Dios, la gente va a oler que usted es una persona diferente. Su mirada es diferente, su forma de hablar es diferente, su actuar es diferente. Y la gente va a ver en usted una inspiración de decirle: ¿te puedo contar un problema? ¿Me puedes ayudar? Porque para eso hemos nacido, para llevar la luz a las tinieblas, para resplandecer en medio de las tinieblas. Y no actuemos como Pedro, no actuemos como Pedro, que le dijeron: tú eres uno de ellos, y maldijo. No, cuando te digan: tú eres uno de ellos, usted tenga valor de decir: frijolillo, pero sí soy. Porque lo más probable es que alguien que te escuchó decir una mala palabra o que te zampates unas cerbatanas, no sé si ustedes entienden eso, unas cervecitas, te dijo: oye, me parece extraño, yo sé que haces eso, pero tú eres diferente. Usted diga: sí, temo a Dios, pero tengo esa debilidad, tengo una tripa cañera todavía, o una tripa michera, para que me entiendan. Pero no deje de buscar de Dios, porque Él lo va a liberar. No deje de buscar a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que pequen tranquilo, que Dios los ama. No, Dios aborrece el pecado. Pero síguelo, que Él te va a liberar. Síguelo, que Él te va a perfeccionar. Síguelo, que Él te va a cambiar. A lo mejor lo sigues sin ser un seguidor de Él, pero siguiéndolo te vas a convertir no en un seguidor de Él, sino en un hacedor de las maravillas de Él. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor.
Es su decisión. La carrera no depende del pastor que tiene, la carrera depende de ti. Tu madurez no depende del pastor que tiene. Usted ha visto los flyers, ¿no? Judas tuvo el mejor maestro, Judas tuvo el mejor ministro, Judas tuvo el mejor pastor y se perdió. Ahora tu pastor, tu mentor es el Espíritu Santo. Si no creces, a Él no estás escuchando. Si no hay cambio, a Él. Dígale: Señor, ayúdame a entender que ser espiritual no es tener un cargo en la iglesia, no es tener un área de servicio en la iglesia. Ser espiritual no es mi forma de vestir, ni siquiera mi forma de hablar. Ser espiritual es dejarme guiar por tu Santo Espíritu. Ayúdame a partir de hoy a prestarte atención, a dejarme guiar por tu Santo Espíritu, para ser esa persona que tú quieres, a no andar en el espíritu de este mundo y sus deseos. Nos conoces a cada uno, sabes cuánta lucha y de qué tamaño es la lucha que cada uno de nosotros tiene. Pero tú eres más grande que nuestras luchas, tú eres más grande que nuestras debilidades, tú eres más poderoso que las tentaciones. Fortaléceme en este momento. Lléname de ti. Trata con mi vida para ser de bendición a los demás. En el nombre de Jesús, sé glorificado. Que yo pueda tener una comunión contigo, según tú y tu palabra, no según mi ego, no según mis pensamientos. Nada ni nadie puede andar en este mundo separado de ti. Tú dices en tu palabra: separado de ti nada podemos hacer. Yo quiero hacer lo que tú me mandas. Yo quiero caminar como tú quieres. No pretendemos hoy aparentar o creer que somos mejores que otros. Solo queremos corregir. Solo queremos entender que tu palabra cada día trata en nuestro ser de una manera diferente y tú nos acercas hacia ti con lazos de amor. Palabras como las de hoy son esos lazos de amor, sin reproches, sin insultos, sin ofensas, sin echarme en cara mis pecados. Tú me hablas con lazos de amor. Ayúdame a disfrutar esta misericordia tuya cuando me llamas a ser espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Señor, llévalos con bien. Tú dices en Juan 17 a los discípulos que ya son limpios con la palabra que habían escuchado. Ayuda a cada uno en este lugar a ser limpios con la palabra que escuchan. Que ninguna pereza espiritual o engaño del diablo les impida ver tu gloria. Sé exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que cada uno de ellos ceda, que ninguno de ellos necesita tomar algún estupefaciente, adormecerse para ceder su voluntad, pero sí en la conciencia, en el corazón, que cada uno de nosotros, habiendo aceptado la necesidad de ti, busquemos que tú llenes esos vacíos de nuestro ser. Mil gracias, Padre. Llévalos con bien en el nombre de Jesús. Si alguno necesita oración, glorifícate. Mil gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Padre.